La luz se tragó el dinero. Los apagones se ha tragado el dinero y Celso Marrancini ha hundido el presupuesto nacional en una espiral, en un ciclón batatero que se lleva todo el dinero del Estado. El dineral que supuestamente está buscando el gobierno ahora para paliar el conflicto o los embates del conflicto entre Irán y los Estados Unidos que repercute en la República Dominicana, se lo está llevando en un hoyo negro sin fin el sistema eléctrico. La mafia eléctrica que ahí lidera, directa o indirectamente, Celso Marrancini. Y yo digo a ustedes lo siguiente, para que tengan el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. En lo que va de año, escuchen el monto, en lo que va de año, el tollo financiero del sector eléctrico ha quemado 50.000 millones de pesos, ha quemado el gobierno de Luis Abinader en el sistema eléctrico y el país sigue a oscuras. Los apagones financieros siguen incrementándose en el país. Y el hoyo negro del sector eléctrico sigue chupándose el presupuesto nacional. Y yo quiero compartir con ustedes brevemente, que es importante el contexto histórico de lo que hemos vivido con las EDES, como pueden ver ahí en ese gráfico, miren acá. Estamos hablando de que para 2016 las EDES de este tenía pérdidas por 49.55%, de Sur 42.6%, de Norte 41.5%, y todo esto fue disminuyendo hasta llegar al punto en que en 2019, por ejemplo, de Norte pasó a un 23%, de Sur a un 26%, y de este, la que siempre ha tenido más pérdida históricamente, un 40%. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se traduce eso en dinero? Bueno, que tanto en 2016 como hasta 2020, el déficit financiero del sector eléctrico, el subsidio se llevaba 575 millones de dólares. Escuchen el monte, 576, 575 millones de dólares. Se gastaba en subsidio eléctrico para cómo estaba funcionando. Si ustedes ven esa gráfica que tienen en pantalla ahí, estamos hablando que para 2019-18 estaba sobre los 600, 700 millones de dólares. Con la entrada en funcionamiento de Punta Catalina se estabilizó, se estandarizó en unos 500 y tanto. Más la recuperación del sector eléctrico, que el déficit iba decayendo, el financiamiento, porque iban siendo más eficientes las EDES, eso paliaba de que se invirtiera menos de 500 millones de dólares en subsidios. Con la salvedad de lo extraordinario de la pandemia, que ustedes saben que aquí 2020, mediados de gobierno, una parte de Danilo y otra parte el presidente Luis Abinader, tomaron la decisión ejecutiva de no cortar la luz a nadie, aunque no la pagara, de mantener los servicios energéticos viendo en popa porque había una cuarentena nacional. Ustedes recordarán eso. Y ahí se dispara otra vez el subsidio en 2021, recordarán el año en cuarentena, por encima de los 700 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué ha pasado de manera extraordinaria para los demás años? Nada, nada, salvo la consumación y el empoderamiento de la mafia del sector eléctrico, con la entrada de Celso Marrancini al CUE. Recuerden ustedes recuerdan el adagio popular de poner la iglesia en manos de Lutero. Eso fue lo que pasó en ese momento. Se le entregó Punta Catalina, se le entregaron las EDES a Celso Marrancini. Y al entregarle todo eso, entonces hemos entrado en una vorágine, en espiral, en una especie de tornado que destruye el sector eléctrico nacional y que absorbe el presupuesto nacional, evidentemente en beneficio de esa mafia, de ese sector eléctrico y en detrimento de la población. Porque estamos hablando de que ese déficit energético de subir, y ustedes vieron la gráfica, de 500 millones, 500 y tantos millones de dólares a 1.500 millones de dólares, estamos hablando de 90.000 millones de pesos en el año 2025 que se tragó el subsidio eléctrico, 90.000. El gobierno está haciendo malabares para buscar 40.000 millones de pesos para paliar el impacto de, del conflicto entre Irán y Estados Unidos y la República Dominicana. 40.000.
Y el déficit ha llevado al sector energético de gastar 300, 400 millones de pesos, de 300, 400 millones de dólares, perdón, o 500 millones de dólares en un año, a llevarlo a gastar 1.500 millones de dólares, más del triple por año. Ahora, por si fuera poco, miren esto, ¿cómo vamos en el año 2026? En el año 2026 el subsidio está cerca de los 50.000 millones de pesos. Señores, en 5 meses, en lo que va de año, a mayo ahora. Estamos cerca de 49.7 para ser exacto. Casi 50.000 millones de pesos se ha tragado el sector eléctrico, el hoyo eléctrico, la mafia eléctrica que se ha instalado ahí, en las EDES. Si proyectamos eso, 50.000 millones en 5 meses, 100.000 en 10 meses, cuando concluye el año, vamos a estar cerca de los 110, 120.000 millones de pesos. Un incremento de cerca de un 30% por encima del año pasado. Con una proyección para el próximo año 2027 incrementar en un 30% más. Ahora, todo este desastre, todo este dinero, todo este despilfarro que perjudica directamente los bolsillos de la clase más pobre del país, ¿a quién beneficia? Bueno, exclusivamente al empresariado privado del sector energético, como por ejemplo el propio Celso Marrancini, que es un empresario que distribuye energía. Entonces, cuando se subsidia más, cuando usted gasta en subsidio, que es un dinero líquido, que no hay que cobrárselo a la gente, sino que el Estado lo pone ahí, chan con chan, uno arriba de otro, y usted le paga a ese sector privado, en lugar de 500 millones de dólares, le paga 1.500, se están beneficiando. Y por eso yo digo a ustedes poner la iglesia en manos de Lutero, porque eso beneficia indirectamente al mismo Celso Marrancini y beneficia a todos los empresarios que tienen inversiones en el sector energético, porque usted está pagando más. No importa que usted recupere, que usted cobre más o menos, bien o mal, en las EDES, porque al final lo que no se cobra a través de las EDES, porque el esfuerzo es ineficiente, porque la inversión es pobre, porque no le interesa eficientizar eso, se convierte en un pago directo del Estado hacia esos generadores. 1.000 millones de dólares más anualmente están metiendo. Y al final, cuando salgan de ahí 2028, por lo menos ese grupo, esa mafia que está dirigiendo el sector energético, va a dejar un daño tan grande que por lo menos se va a tener que durar 10 años otra vez más para poder volver a los niveles que estábamos en 2019. Y en ese tiempo que se vaya eficientizando de alguna manera el sector, esos 10 años, son 10 años más de francachela que van a tener en el sector energético privado, absorbiendo el presupuesto nacional. Y mientras tanto, entonces, el gobierno le pide a la ciudadanía a nosotros que nos sacrifiquemos. Y yo le voy a poner ejemplo de la doble moral del gobierno en este tema. Porque en las facturas ahora actualizaron el dato de ponernos a nosotros supuestamente, bueno, miren lo que le financiamos. Usted su factura le llegó de 3.000 pesos, sí, pero eran 6.000. Lo que pasa es que el Estado le está financiando la mitad, 3.000 o 2.000, y usted paga tanto y tanto, y el gobierno paga tanto. Una maldita burla, como que somos estúpidos. Como que ese dinero del subsidio sale del bolsillo de los funcionarios o de las empresas de los ricos millonarios empresarios popis que están metidos en el gobierno. Como que no sale del bolsillo de nosotros. Somos nosotros que pagamos el subsidio, no son ellos. O sea, nosotros pagamos 2 veces la factura. Indirectamente con el subsidio que sale de nuestro bolsillo y directamente con nuestra factura del mes. El gobierno no pone un centavo. Es una burla venir a poner ahí en la factura de que no, el tanto por ciento de su factura equivale al subsidio. Como para decir que ese hoyo es culpa de nosotros, porque nos están financiando. Ajá, porque somos idiotas. Nos están cobrando a los que pagamos la energía, la ineficiencia que tienen las EDES de cobrarle a todo el que consume la energía. Porque no todo el que consume energía está pagando la energía. Estamos hablando que ese sello financiero se incrementó de 400, de 500, de 600 millones de dólares a 1.500 millones de dólares, porque las EDES
han perdido la capacidad que ya tenían deficiente de cobrar la factura eléctrica. Y eso no es fortuito, porque usted no ve ninguna empresa en este país con ineficiencia para cobrar su servicio, solamente la del Estado. Vaya a un supermercado a ver si le van a cobrar de menos la factura, a ver si se descuidan los empresarios en la caja. No, el descuido y la ineficiencia viene en las EDES para cobrar la energía. ¿Por qué? Porque al final ese mismo sector empresarial mafioso que está ahí enquistado en el sector energético se beneficia porque nos cargan el dado directamente a nosotros. Bueno, ¿para qué vamos a ser eficientes poniendo medidores, cobrando diligentemente la energía, abaratando los costos, si al final, mientras más caro, mientras más desorden haya, el Estado directamente nos pone con el subsidio el pago? Vamos a coger el pago del subsidio, que ahí no hay tutía, ahí no hay que estar midiendo, ahí no hay que estar cobrando, ahí no hay que estar imprimiendo facturas, nada. O sea, eso es, ¿cuánto es? ¿Qué faltan? 1.000 millones, el Estado los pone, ¡boom!, el gobierno. 1.000 millones del bolsillo de nosotros. Más sin embargo, tenemos que sacrificarnos pagando apagones caros, con luz cara, con poca energía, pero tenemos dinero para regalarle 20 millones de dólares a Haití. ¿Mm? Y nos piden sacrificio a nosotros, pero presidente, nada más con que usted quite de ahí el sector mafioso que está dirigiendo las EDES y el CUET y ponga una gente que por lo menos no le interese regalarle todo ese dinero a esa mafia y estabilizar el sector, ya por ahí nos ahorramos un dineral que se está quemando ahora. Porque les repito, lo que va de año va por los 50.000 millones de pesos y apunta, proyectándolo, a que va a terminar por encima de los 110, 120 mil millones de pesos. Ahí es que está el déficit real, en esa mafia eléctrica que nos sangra el erario público todos los años. Los invito a darle a me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.